Acá estamos con María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex ministra de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir a Octavo. Muy bien. Bueno, hoy primera plana de los diarios es el tema de los aumentos en los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. El ABL, un impuesto para los autos nuevos, ingresos brutos. ¿Por qué? ¿Todo junto y a la vez? Bueno, en principio se discute ahora porque los impuestos se mandan en el proyecto de presupuesto, ¿no? Entonces ahí es donde la legislatura tiene que votarlos. Que recordemos también que el macrismo no tiene mayoría en la legislatura, con lo cual si esto es votado es porque también otras fuerzas de la oposición lo van a acompañar. Más allá de esto yo discriminaría dos tipos de aumento. El aumento del ABL es un aumento que a partir de este año se va a dar todos los años en adelante en función de inflación. Y esto fue un ajuste que fue pautado en la ley que se sancionó en el año 2011, donde lo que se definió fue, bueno, desde el 2008 que no se aumentaba este impuesto. Vamos a actualizarlo y de ahí en adelante todos los años se va a incrementar en función del incremento de las valuaciones de las propiedades, en función de la inflación, un conjunto de parámetros. Eso te iba a preguntar, ¿tiene que ver con la evaluación y no tanto con el aumento de la alícuota, digamos? Exacto, sobre todo con la evaluación de las propiedades, que es lo que más va a afectar a la mayoría de los vecinos. Claro. Pero después, el resto de los aumentos son aumentos muy específicos, sobre todo que nos equiparan con la provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos para el sector de telefonía, de seguros, para los servicios financieros, que no deberían trasladarse a los usuarios, porque si esas empresas están cobrando en la provincia de Buenos Aires lo mismo que en Capital, un aumento en Capital de impuestos igual de la provincia de Buenos Aires no debería afectar a los usuarios. Y después el impuesto de sellos muy puntual para aquellos que compren autos 0 kilómetros, con lo cual lo que afecta a la mayoría de la gente es el ABL, que ya estaba previsto en la ley que se votó en el 2011 y que también aquí hay que agregar, recordarle como siempre a la gente que hacemos un descuento del 15% a los que puedan hacer pago por adelantado y del 10% al buen contribuyente, al que paga en fecha, y también que este año estamos sumando 15.000 jubilados, a los jubilados con jubilación mínima que están exceptuados del ABL, que son aquellos que compraron su casa estando en actividad pero que hoy cobran jubilación mínima y los estamos incluyendo en la excepción. María Eugenia, respecto del ABL, ¿hay alguna diferenciación por barrio, por característica de la vivienda? El valor tiene fundamentalmente que ver con la evaluación de la propiedad. Los que si la propiedad no aumentó, si la propiedad no aumentó, ¿queda igual? En principio, sí, en principio, digamos, tiene que ver con la evaluación fiscal y obviamente si uno tiene una propiedad en una determinada zona, que obviamente si uno la tiene en Barrio Norte va a valer más cara que si la tiene en Lugano, ¿no? Digamos, porque las zonas de la ciudad no valen todas igual y tiene que pagar en proporción a lo que vale su propiedad, que también es lo justo, que el que tiene una propiedad más cara pague más que el que tiene una propiedad menos cara. ¿Y respecto de la compra de autos, es parejo para todos? No, respecto de la compra de autos se está grabando más ahora los autos que se compran por primera vez 0 kilómetros. Pero no importa qué tipo de auto, más allá no, cuando de, son 0 kilómetros, cuando son 0 kilómetros. La sensación que uno tiene, todo esto es divino, lo ponemos en un cuadrito, lo aceptamos, lo firmamos, le ponemos muy bien 10, señorita, aprobado. ¿Por qué la gente no tiene la sensación, la gente de la Ciudad de Buenos Aires, que esto se revierte, se devuelve y entonces están las calles mejor, la seguridad está mejor, las cosas, los hospitales están mejor? ¿Por qué esto no da la sensación de que a mí me devuelven lo que pongo? Bueno, en este presupuesto hay casi más de 6.000 millones de pesos en obras, que son el Metrobús del Sur, que empieza el mes que viene y que va a unir Constitución con Puente La Noria, el Metrobús el 9 de julio, que realmente va a ser parte de un proceso de recuperación del microcentro, donde vamos a peatonalizar además varias calles, de la obra del Maldonado, digamos que ya se ha terminado este año, pero ahora tenemos que seguir con obras hidráulicas en otras áreas de la ciudad que todavía se inundan, digamos, la devolución en obras, sobre todo en grandes obras, porque estas son obras grandes o la línea H del subte, se van a ver, digamos, estos aumentos se van a ver en obras, más allá de que también es importante, nosotros lo decimos siempre, pero bueno, en cada espacio lo repetimos, la ciudad vive de lo propio. Más del 90% del gasto que tiene la Ciudad de Buenos Aires se financia con recursos que ponen los porteños. Nosotros no somos como el resto de las provincias que recibimos aportes del gobierno nacional. Pagamos sueldos, aguinaldos, hacemos obras, sostenemos hospitales que atienden a todo el país, escuelas que también atienden a chicos del resto del país, todo con los recursos de los porteños. Pero también reciben una porción de coparticipación. Menos del 10% del total de los gastos que tiene la ciudad. La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires
es una ciudad que se sostiene a sí misma. El otro tema es el tema de los subtes. Digo, es como una especie de círculo vicioso. Da la sensación de que estamos dando vueltas desde hace mucho tiempo con el tema de los subtes. No se va a resolver, ustedes no van a firmar, el gobierno se los va a entregar. ¿Qué hacemos con los subtes? Bueno, en principio con la decisión judicial de hace más o menos un mes atrás de la jueza López Vergara, que decidió que el gobierno nacional liberara fondos que tenía retenidos, nos hemos garantizado que se pueda cumplir con las paritarias que firmaron los gremios después de aquel paro de más de 10 días y que por los próximos meses no debería haber dificultades. Tiempo para que nosotros con el gobierno nacional podamos alcanzar un acuerdo. Ahora el ministro Randazzo nos está convocando a la firma de la Agencia Metropolitana de Transporte. Nosotros queremos acompañar, pero en la medida que el subte sea parte de la discusión. No podemos ir a una agencia sin discutir el subte, porque realmente, digamos, necesitamos ponernos de acuerdo y que de vuelta que la gente recuerde. La discusión del subte tiene que ver con que la ciudad quiere que la nación nos permita endeudarnos para hacernos cargo de las obras que el presidente Kirchner se comprometió y después la presidenta, que deberían haberse hecho durante todos estos años que el gobierno nacional administró el subte, que no se hicieron y que son las obras que ponen en riesgo el servicio. No son nuevas estaciones, no son cosas para la cinta, son cosas que hacen a la seguridad del servicio. Ahora, hasta ahora la discusión parecía es que el gobierno pusiera los fondos para esas inversiones pendientes. La ciudad fue cada vez cediendo más su posición para poder llegar a un acuerdo y un entendimiento. Estamos en un punto donde le pedimos al gobierno nacional que aproximadamente la mayor parte de la inversión que quedó pendiente y que hay que hacer la asumimos y nos dejan endeudarnos y que hay una pequeña... El total de inversión pendiente son 10.000 millones de pesos. Lo que estamos diciendo es que la ciudad se puede hacer cargo de la mayor parte de esa deuda y una parte que se haga cargo la nación, que incluso ya tenía algunos contratos vigentes para hacerse cargo de esa deuda. Estamos, la verdad que si hubiera buena voluntad y capacidad de diálogo, no estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que necesitamos un gobierno nacional que quiera dialogar y que no tome esto como otra pelea donde los porteños están de rehenes, ¿no? Hay otra pelea donde los porteños están de rehenes y es el tema de la toma de las escuelas, ¿no? Digo, también es un círculo vicioso. Da la sensación de que el ministro Bullrich da respuestas, pero no se soluciona. Los chicos no dejan las tomas. Digo, ¿cuál es el eje? ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de la currícula? Porque oigo varias cosas. De la currícula, están hablando... ¿De qué hablan? Yo creo que detrás de cada una de estas discusiones, en el fondo se habla de valores. ¿Por qué digo de valores? Cuando hablamos de la discusión del subte, en el fondo de la discusión del subte es qué tipo de sistema de transporte queremos. Nosotros queremos un sistema de transporte donde la gente viaje segura y no se muera en el camino. Durante estos 9 años el kirchnerismo manejó un sistema de transporte donde eso no importó y hoy vemos las consecuencias. Cuando discutimos educación también hablamos de valores. El valor de la autoridad, del docente, del Ministerio de Educación y de una decisión de especialistas del Ministerio de Educación Nacional, ni siquiera de la ciudad, que dijeron, bueno, estos chicos que van a escuela técnica, para que su título tenga valor, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, necesitan adecuar sus contenidos de esta manera. Esto fue un estudio de académicos, de especialistas, y lo que el gobierno de la ciudad quiere hacer es aplicar esa currícula. Una pregunta. Entonces, ¿el tema de la toma de escuelas es por una decisión del gobierno nacional? Bueno, el ministro Bullrich sostiene que podría ser. Yo no tengo elementos para asegurarlo. Espero que no, porque la educación pública debería ser un límite. La educación pública debería ser un lugar donde por lo menos todos trabajemos juntos en el mismo sentido, que es una escuela pública de calidad. Pero además, lo que los alumnos dicen que está en discusión no está en discusión. El turno noche no va a ser cerrado. Bueno, todos dicen que sí. Bueno, no va a ser cerrado, pero además lo ha firmado el ministro, con los supervisores de distrito, con los directores de las escuelas. Le ha enviado una carta a los padres de la comunidad educativa ratificándoselos. En todo caso, si la carga curricular se amplía y se necesitan más horas, se pueden buscar otras alternativas como cursar algunas materias a distancia. Ahora, lo que no es materia de negociación es la currícula y la calidad. Uno no puede discutir con un alumno qué contenidos se tienen que aprender, porque a mí no se me ocurriría ser parte de esa discusión, porque no soy un especialista en educación técnica, porque hay gente que sabe mucho más que yo de eso. Entonces creo, hay mucha gente que ha trabajado en esto y aquí hay roles distintos. Los roles de los alumnos no son iguales a los de los padres, no son iguales a los de los docentes y no son iguales a los de los especialistas en educación. Vos dirías, te dejo una pregunta para después del corte, María Eugenia, vos dirías que esto es una cuestión política, que los alumnos están con algún objetivo político detrás de esta protesta, porque es verdad que parece que nunca discuten la currícula, sino otras cosas, y uno tiende a pensar que detrás de eso puede haber algún incentivo de parte del gobierno nacional. No lo sé, no lo sé. Lo comentamos. Lo contestamos después. Lo contamos después del corte.